Buenos días muchachos, la clase de ahora vamos a continuar con el tema de artrópodos, nada más que ahora ya en vez de ver insectos vamos a ver el tema ya de arácnidos, que es lo último que tendríamos que ver dentro del tema de parasitología. Como ustedes recordarán, pues ya la semana pasada y los días anteriores hemos visto todo lo que es referente a insectos. Vimos piojos, vimos gusano barrenador, vimos las miasis con diferentes agentes etiológicos, ¿no? Como es Dermatobia hominis o Estrusovis, Hipoderma o Hematobia irritans. En esta ocasión, pues vamos a comenzar el estudio de los arácnidos con el tema de garrapata. Vamos a hablar en general de qué son las garrapatas y luego ya al final de la clase, pues puntualizaremos algunas cuestiones sobre el género y la especie que es Rigicephalus microplus. Las garrapatas son un problema de salud pública porque gracias a ellas se pueden desarrollar ciertos trastornos o enfermedades tanto del hombre como de los animales y pues son una limitante en la producción animal, ya que animales infestados por garrapatas pues ven disminuida su producción, ya sea en cuanto a ganancia diaria de peso o a producción de leche. La Zagarpa, bueno, en la página, ¿verdad? Pues ahí de Zagarpa con Senacica, pues reportan, ¿verdad? Que la mayoría de las pérdidas económicas de la ganadería nacional están asociadas a parasitosis provocadas por infestaciones de garrapatas. De hecho, hay una campaña nacional contra la garrapata Bófilus, que es la misma que Rigicephalus, ¿verdad? Esa campaña nacional pues se basa en una norma oficial mexicana que es la NOM 019-SO 1994. Desde esta fecha pues se lanzó esa norma oficial mexicana y hasta la fecha pues sigue vigente, ¿verdad? Lo que busca o el objetivo de esta norma oficial es controlar y erradicar esta parasitosis, porque pues por ejemplo nosotros aquí en los estados del norte, de la frontera norte, pues el ganado, casi todo lo que se produce, ¿no? Es de exportación. Entonces, para que ese ganado sea aceptado en Estados Unidos, pues tiene que estar libre de ciertas enfermedades y tienes que demostrarlo, ¿no? Tiene que constar que efectivamente está libre de esas parasitosis. Entonces hay que demostrar que no tiene esas infecciones, ¿no? Pues de ahí la importancia, porque pues ganado que vaya contaminado no va a pasar, ¿verdad? Bueno, aquí pues esta es una imagen que saqué de la página de ahí de Senacica, en la cual pues muestran el estatus sanitario de México de acuerdo al control de la garrapata. Esa actualización o la fotografía fue actualizada el 11 de noviembre del 2020. Entonces, si se fijan, pues está muy actualizada, ¿no? La fotografía. Y aquí pues podemos observar nosotros cuáles son los estados que son libres de garrapatas, de acuerdo al estatus sanitario, que pues únicamente son 6, ¿no? Sería nosotros el estado de Chihuahua, pues en su mayor parte es de estatus libre de garrapata, Sonora y las Baja Californias, ¿no? En el estado de Chihuahua únicamente los municipios que no se catalogan como libres de garrapatas son Morelos y Guadalupe y Calvo, por eso pues aparece esta manchita anaranjada aquí en el estado y dice que pues esos municipios están en control. Hay unas regiones, las que son amarillitas, que nos están diciendo que pues están bajo el estatus de erradicación. Y en el caso de las zonas en verde, dice que están en control, nada más que tienen un numerito que nos indica que es un territorio reconocido en fase de control y que actualmente Senacica realiza el análisis para su reconocimiento oficial como libres naturales de garrapata Bófilos. Es decir, se supone que están en control, pero están en trámite pues ya para que se declaren como zonas libres de garrapata Bófilos. Luego, de acuerdo, bueno, con base en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pues ellos reconocen como zonas libres de garrapata únicamente pues a Baja California Norte, Sonora y Chihuahua, ¿sí?
Entonces les digo que como pues mucha parte del ganado pues es de exportación, esto es importante porque al lugar al que exportamos es a Estados Unidos. Entonces, aunque por ejemplo las autoridades mexicanas dijeran, es que sí está en estatus libre estos estados o estos estados de la República, pero en Estados Unidos no se reconociera, pues no se pudiera llevar a cabo ese sistema de producción, ¿no? O esa negociación, ese manejo que se viene dando. Entonces, pues de ahí la importancia, ¿no?, del estudio de esta parasitosis, porque impacta de manera directa sobre temas económicos. Las garrapatas son capaces de transmitir enfermedades. ¿Y cómo es que las pueden transmitir? Pueden transmitirlas por toma de sangre, por regurgitación del contenido intestinal o por defecación. Son las diferentes formas a partir de las cuales la garrapata puede transmitir esas enfermedades. Las garrapatas se clasifican como ectoparásitos hematófagos, ácaros macroscópicos o ácaros macroscópicos, ¿verdad? Son ectoparásitos porque van a colonizar la parte externa del animal, son hematófagos porque se alimentan de sangre, tienen 4 pares de patas, tienen cuerpos globosos, no segmentados, aplanados dorsoventralmente, es decir, pues son como si estuvieran infladitas, ¿verdad? Parece que son globitos. Se clasifican en 2 categorías, en ixódidos, que son las garrapatas duras, principales transmisoras de enfermedades, y en argácidos, que son las garrapatas blandas. Las principales transmisoras de enfermedades, les digo, son las garrapatas duras, que están consideradas dentro de los ixódidos, y pues también podemos tener garrapatas blandas, que son argácidos, ¿verdad? Consideradas como argácidos. Bueno, las garrapatas tienen su actividad, depende principalmente de las estaciones del año y de la temperatura, y entonces pues es diferente lo que van a estar realizando dependiendo de esa variación de temperatura y de estaciones. Normalmente en primavera la alimentación de especímenes que sobrevivieron al invierno pues es cuando se da en esta estación del año, y principalmente vamos a estar hablando de adultos. En verano pues se alcanza el pico de alimentación de esos adultos, van a eclosionar los huevos y aparecen nuevas generaciones de larvas. En otoño pues hay una disminución gradual del metabolismo, las ninfas se tienen que alimentar. Mientras que en invierno, pues la mayoría de las garrapatas realizan diapausa. La mayoría de las especies hibernan, algunas siguen activas si el suelo no está congelado o no está nevado, ¿sí? Entonces, todas estas, esto que vemos aquí de las garrapatas, pues les digo que su actividad, lo que realizan, la alimentación y todo eso, su ciclo evolutivo va a depender tanto de las estaciones como de la temperatura a la cual estén sometidas. Bueno, entonces les digo que dependiendo de la estación y de la temperatura, pues va a ser aquí la actividad que tenga la garrapata dentro de su ciclo biológico. Las fases evolutivas de una garrapata normalmente pues son las que se representan aquí, ¿no? Aquí tendríamos la fase de huevo de la garrapata, luego cómo se va a eclosionar ese huevo y salen las larvas de la garrapata, se transforma en forma de ninfa, que es como un estadio joven de la garrapata, luego va a evolucionar o se va a transformar a una garrapata adulta, ya sea macho o sea hembra, y las hembras pues son las que se van a alimentar pues en mayor medida, ¿no?, de sangre. Aquí podemos observar la diferencia de tamaños que hay con una hembra vacía y una hembra llena de sangre. Si se fijan, pues cuando están llenas de sangre es cuando tienen esa apariencia como globosa y hasta se ven como que brilla su capa externa, ¿no?, del ectoparásito. Aquí pues observamos esto mismo, ¿no?, las fases evolutivas que tiene la garrapata. Su fase inicial pues es una fase de huevos, a partir de ese huevo va a eclosionar y se van a tener las fases larvarias, las fases de ninfa,
donde en la fase de ninfa se tiene que alimentar de mamíferos pequeños y medianos. En el caso de la larva se va a alimentar de mamíferos pequeños. Luego se hacen o se obtienen las fases adultas, donde tenemos tanto machos como hembras que se alimentan de mamíferos grandes y medianos. Además, también se pueden llegar a alimentar de humanos. Las garrapatas, es importante mencionar y aclarar esos puntos. Las garrapatas no saltan, las garrapatas no vuelan, no caen de los árboles, trepan desde el suelo hacia los pies o patas de algún mamífero o hasta un lugar de fijación. Los lugares de fijación normalmente, por ejemplo, en los humanos pueden llegar a ser las ingles, las axilas, el cuello cabelludo y los oídos. En el caso de los animales, pues principalmente sus lugares de fijación serán las orejas, el cuello, la zona perianal, porque todas estas se caracterizan por ser zonas de piel delgadas que facilitan la sujeción, es decir, que facilitan el anclaje de estos ectoparásitos. La picadura, pues es indolor. Los daños que ocasiona la garrapata podemos clasificarlos en daños indirectos o daños directos. Los indirectos son la transmisión de enfermedades como son la anaplasmosis y la babesiosis. Anaplasmosis ya lo veíamos nosotros, ¿verdad? Y decíamos que era una enfermedad que se ocasionaba por Anaplasma marginale, que es una bacteria. La babesiosis no la vimos, pero también es ocasionada por una bacteria, por Babesia. Esa babesia puede ser bigémina o de alguna otra especie, pero el género de bacteria que ocasiona la babesiosis es Babesia. Entonces, esta es una de las principales preocupaciones de las parasitosis ocasionadas por garrapatas, porque además del daño directo que ocasionan, pueden ocasionar una transmisión de alguna enfermedad pues más grave hacia los animales que están parasitados. Los daños directos pueden ser pues por acción mecánica, no pueden ocasionar esos daños, como puede ser daño a la piel, ya que por ejemplo cuando están infestando ciertos animales, pues el hecho de que estén picando las pieles pues deja agujeros y eso hace que la piel pierda pues valor económico, ¿no? Luego también tienen una acción exfoliatriz o sustractora, es decir, cuando succionan la sangre del animal. Esa succión involucra, pues bueno, que la garrapata pues está alimentando de la sangre del hospedador. Entonces eso trae repercusiones directas sobre el hospedador. También tienen una acción tóxica porque son capaces de activar el mecanismo de defensa del sistema inmune de los animales por la inoculación de las toxinas que hacen o de algunas otras sustancias. También esto pues es porque pues pueden introducir, digamos, a los animales sustancias como anticoagulantes y algunas otras sustancias pues que también van a ejercer esa acción tóxica como analgésicos o inhibidores de proteínas, ¿no? Bueno, las garrapatas, como ya le mencionamos, su principal mecanismo de acción primero su mecanismo de acción inicia con la fijación o con el anclaje que tienen sobre un hospedero. Una vez alcanzado el lugar de fijación, lo que hace la garrapata es que perfora la piel del hospedador con su extremo distal, que se conoce como quelícero, e introduce en el hipostoma provocando una hemorragia. Es decir, van a introducir la estructura anatómica que les sirve para extraer sangre de los animales y pues eso va a provocar una hemorragia. A este proceso se le conoce como primer elemento de anclaje. Luego sucede el anclaje definitivo, que es donde a partir de los pedipalpos que ya habíamos dicho, que son estructuras anatómicas de los insectos que les permiten tener como actividad sensorial, esos pedipalpos se abren y quedan fuera de la piel. Los ixódidos, que son las garrapatas duras, segregan un cono de cemento. Esa sustancia que se denomina como cemento, pues es una mezcla de proteínas, lipoproteínas y carbohidratos, y eso lo que hace es que la fija definitivamente. Entonces, primero pues va a empezar su primer elemento de anclaje, que es cuando se sujeta por el quelícero hacia el animal, y luego pues secreta ese cemento para que la mantenga ahí bien agarrada en el anclaje definitivo. Aquí pues tenemos una fotografía, una imagen de una garrapata y pues estamos pues tratando de explicar cómo es la acción mecánica de fijación que realiza sobre los hospederos que infecta.
Aquí pues tenemos que este es el quelícero y estos son los pedipalpos. Aquí más abajo pues va a tener el hipostoma. Entonces, con esas estructuras son con las que se agarra o se ancla hacia los animales. Luego, las principales enfermedades transmitidas por garrapatas son las que tenemos aquí. Una de las principales enfermedades es la babesiosis bovina o la piroplasmosis, que es causada por la bacteria Babesia ovigémina. La garrapata capaz de transmitirla es Bophilis microplus y Bophilis annulatus. Aquí quiero hacer la aclaración que a lo mejor normalmente nosotros conocemos a la garrapata Bophilis por este nombre. Sin embargo, actualmente ha sido reclasificada. Ese género de Bophilis se reclasificó y sabemos que está dentro del género de Rhipicephalus. Entonces, si alguien dice es Bophilis microplus o alguien dice Rhipicephalus microplus, están hablando de la misma garrapata. Nada más que en la nomenclatura actual, Bophilis ya se dejó para un lado y lo que se maneja actualmente es Rhipicephalus. Bophilis, digamos que es el término antiguo con el que se conoce la garrapata, pero todavía hoy en día mucha gente maneja ese término para hacer referencia a Rhipicephalus microplus y a Rhipicephalus annulatus. Luego, otra enfermedad que se puede transmitir por garrapatas es la borreliosis o fiebre recurrente, causada por Borrelia recurrentis, que son pues bacterias, ¿no? Y la garrapata transmisora es Omitodurus. La otra enfermedad causada es tularemia, es ocasionada por Francisella tularensis. La garrapata que la transmite es Dermacentor andersoni, Occidentalis variabilis, Rhipicephalus sanguineus, Ambrioma americanum y Haemaphysalis leporispalustris. Luego también son capaces de transmitir leptospirosis, donde la leptospira, que es una bacteria, es transmitida por Hyaloma analyticum y Rhipicephalus sanguineus. La fiebre manchada de las montañas rocosas es otra enfermedad ocasionada por la bacteria Rickettsia rickettsii y que es transmitida por Dermacentor andersoni y Dermacentor variabilis. La fiebre de las ovejas también se puede transmitir por Amblyomma maculatum y va a transmitir a la bacteria Rickettsia fagocitofila. Luego tenemos también pues que son capaces de transmitir anaplasmosis, ya que pueden contagiar a los hospederos de Anaplasma marginale, y esas garrapatas que son capaces de hacer esto son Bophilis microplus, Bophilis annulatus, Rhipicephalus simus, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Hyaloma lusitanicum, Dermacentor variabilis y Dermacentor andersoni. Entonces, si se fijan, las garrapatas son capaces de transmitir diferentes enfermedades y todas estas pues son ocasionadas por bacterias, es decir, las garrapatas funcionan como vectores biológicos para ciertas bacterias y eso ocasiona enfermedades pues más graves sobre los animales. Las garrapatas también las podemos clasificar como parásitos monoxenos o heteroxenos, dependiendo de la cantidad de hospedadores que necesiten para poder desarrollarse en todo su ciclo evolutivo. Si únicamente necesitan un hospedero para poder desarrollar todo su ciclo evolutivo, entonces decimos que las garrapatas son monoxenos porque únicamente se desarrollan en un solo hospedero. Aquí pues tenemos este ciclo de vida o este ciclo evolutivo de las garrapatas que son monoxenos. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que el ciclo comienza cuando una garrapata, una adulta hembra, pues contiene huevos y los va a liberar hacia el medio ambiente. Después de esto, pues esos huevos van a eclosionar y se van a obtener estadios larvarios, ¿verdad? Y se van a observar que hay larvas con 6 patas, ¿no? Esas larvas pues son capaces de ir a infectar a un hospedero, en este caso por decir a un bovino. Y estando sobre el bovino, las larvas se van a alimentar de él, se van a alimentar de la sangre y son capaces de ir aumentando de tamaño. Esas larvas pues van a ir creciendo, se van a ir transformando en ninfas y luego se transforman en adultos, ¿verdad? Esto sucede en aproximadamente 2 meses, en un periodo de 2 meses, y una vez que son adultos, pues las hembras se desprenden del hospedero
para poder poner los huevos fuera del hospedero y liberarlos, ¿no?, en el medio ambiente. Aquí es importante mencionar que ese crecimiento desde larva hasta adulto sucede sobre el hospedador y que también la cópula sucede sobre el hospedador, la cópula entre macho y hembra. Luego, en el caso de las garrapatas, que tienen varios hospederos para poder desarrollar su ciclo evolutivo, pues se conocen como heteroxenos, que es lo que observamos aquí. Aquí pues vemos que van a parasitar hospederos de gran tamaño o bien hospederos de menor tamaño, como es el caso de los conejos, y que dependiendo de la fase en la que se encuentre ese ciclo evolutivo, la larva pues va a ser que si parasite o que si se hospede sobre un mamífero pequeño, sobre un mamífero grande, así como también esto depende de las estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la primavera, en primavera las ninfas, recordemos que los estadios de la garrapata es huevo, larva, ninfa y adulto, ¿no? Entonces, en primavera las ninfas llegan a transformarse o evolucionar hacia fases adultas y son capaces de hibernar todo en ese tiempo, ¿no?, fuera de un hospedero. Después, cuando llegan hacia su estadio de adultos, los adultos buscan, digamos, un mamífero grande como los bovinos para poder parasitarlos. Ahí se van a alimentar de ellos y van a copular entre ellos, macho y hembra. Esto sucede en el verano, es decir, en la primavera esa ninfa puede hibernar y puede desarrollarse hasta adulto. Ya en el verano esos adultos buscan a los mamíferos grandes a los cuales van a parasitar, se van a alimentar de ellos y van a copular sobre ellos. Eso sucede en todo el mes de verano, en toda la fase de verano, toda la estación. Una vez que se termina el verano y llega el otoño, entonces las hembras se caen de los hospederos o dejan esos hospederos y las hembras dejan a los hospederos pues para poder oviposición o bueno, hacer la ovipostura, es decir, que salgan los huevos de su interior. Luego, los huevos pues van a eclosionar, ¿verdad? Y a partir de ellos se van a obtener fases larvarias y esas larvas pues se caracterizan por tener 6 patas. Esto sucede en el otoño, ¿no? Y al final del otoño, cuando comienza el invierno, esas fases larvarias buscan hospederos de menor tamaño, como son los conejos. Entonces, antes de que, cuando comienza otra vez la primavera, esas fases larvarias ya están infestando a esos conejos, ¿verdad? A esos pequeños mamíferos. Entonces, esos mamíferos, una vez que son atacados por las larvas, pues se van a alimentar esas larvas de ellos. Y entonces la larva sobre el pequeño mamífero, sobre el conejo, va a evolucionar de fase larvaria, se va a convertir a una ninfa, y eso sucede aproximadamente en un mes de tiempo. Después, cuando se llega el verano, esa ninfa pues va a engordar y va a abandonar al huésped, es decir, se cae del pequeño mamífero y luego en otoño esa ninfa pues sigue siendo muy gorda, ¿no? Y cuando entra la fase de verano nuevamente, de invierno nuevamente, esa ninfa pues se va a convertir a adulta y vuelve a buscar otro hospedero de gran tamaño, un mamífero como son los bovinos. Si se fijan aquí, para completar la fase de vida son necesarios 2 años de evolución, porque estamos repitiendo las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, 2 veces. En una fase donde sucede este ciclo evolutivo, va a estar parasitando animales o mamíferos de gran tamaño en las épocas de verano y en otoño se caen. Luego, en otra fase, pues desde la primavera, ¿verdad?, hasta el verano,
pues vemos que están parasitando a pequeños mamíferos, se va desarrollando su fase larvaria ninfa, crece en forma de ninfa y esto dura aproximadamente un año. Luego, una vez que ya es lo suficientemente grande esa ninfa, se desarrolla hacia un adulto, se va a alimentar de ese gran mamífero, caen hacia el suelo y luego esas hembras adultas sacan los huevos, eclosionan esos huevos. A partir de los huevos salen o eclosionan las larvas y esto pues es otro año, ¿sí? Entonces completan, digamos, su ciclo de vida esas garrapatas heteroxenas en 2 años. Bueno, ahora vamos a precisar algunas características de importancia únicamente sobre Rhipicephalus microplus, sobre esta garrapata. En México se han identificado 77 especies de garrapatas en animales domésticos y silvestres. 5 pertenecen a la familia Algarcidae, o que son las garrapatas blandas, y 72 a las garrapatas duras, que pertenecen a la familia Ixodidae. De las 5 especies que integran al nivel mundial el género Rhipicephalus, que les digo que es lo que antes se conocía como Bophelus, 2 de ellas se encuentran en México, que es Rhipicephalus microplus y Rhipicephalus annulatus. ¿Por qué cambió la clasificación o por qué anteriormente se llamaban Bophelus y ahora se clasifican dentro de Rhipicephalus? Es porque se ha estudiado la filogenia de 21 especies y subespecies de garrapatas de la subfamilia Rhipicephalinae usando la secuencia genética de la subunidad del citocromo C oxidasa y RNA ribosomal 12S mitocondrial. Y se concluyó que el género Bophelus debería incluirse dentro de Rhipicephalus. ¿Qué significa esto? Que se hicieron estudios moleculares en los cuales se comparó la secuencia de ADN, la secuencia genética de las garrapatas que estaban clasificadas como Rhipicephalus y de las que estaban clasificadas como Bophelus, y vieron que tienen mucha semejanza, que de hecho son las mismas las bases moleculares tanto de la garrapata que se clasificaba como Rhipicephalus o como Bophelus. Entonces dicen, si es la misma secuencia genética, entonces estamos hablando de la misma garrapata. Por eso hay que reclasificar a Bophelus dentro del género de Rhipicephalus. A pesar de estos estudios moleculares, hay algunos investigadores, algunos parasitólogos, pues que dicen, a pesar de que comparten esas secuencias moleculares, esas bases genéticas, pues tanto Rhipicephalus como Bophelus dicen tienen características morfológicas diferentes, es decir, tienen diferencias anatómicas, ¿verdad? Y por eso ellos no están de acuerdo en que Bophelus se incluya en Rhipicephalus. Sin embargo, evolutivamente hablando, pues estamos diciendo que las secuencias genéticas son similares, entonces pues eso es, consideran algunos científicos que es razón suficiente para clasificar a Bophelus dentro del género de Rhipicephalus, ¿sí? Luego, es importante hablar sobre el impacto económico que tienen las garrapatas sobre los hospederos que infestan, ya que el daño directo que ocasionan en la piel, pues causado por el piquete y los abscesos que se desarrollan en esos sitios, pues resulta en una pérdida apreciable de su valor. En el caso de las vacas lecheras, estos abscesos frecuentemente están involucrados en el daño y pérdida de uno o más cuartos de la glándula mamaria, lo que desencadena o lo que ocasiona una consecuente pérdida de la producción láctea. En el caso del ganado de engorda, cada garrapata adulta repleta ha demostrado reducir la ganancia de peso diaria en 0.6 gramos, de la cual el 65% es atribuido a la inapetencia inducida por la infestación. Entonces, si se fijan, las garrapatas tienen daño o causan impacto económico tanto en las producciones, en los sistemas de producciones de leche o de carne. En el caso de las de leche, pues se ve disminuida la producción, ¿verdad? Ya sea porque afectan los cuartos de las glándulas mamarias. En el caso de los bovinos carne, pues porque disminuyen la ganancia de peso, ocasionan que los animales se alimenten menos por esa inapetencia que les causa las molestias ocasionadas por la infestación. Las infestaciones por garrapata también tienen como efecto, tienen efecto sobre el consumo de alimento, por eso que les mencionaba aquí.
Se ha encontrado que animales infestados con garrapatas reducen su consumo de alimento hasta 4.37 kilogramos en comparación con animales no expuestos a garrapatas, que normalmente pues consumen 5.66 kilogramos, ¿no? Entonces hay más de un kilo de diferencia en cuanto a lo que ingieren los animales que no tienen garrapata con los que sí tienen. Además, también se han reportado alteraciones en varios metabolitos. Los animales que están infestados por garrapatas pues van a tener alteraciones en metabolitos como en hemoglobina, como en el colesterol, en la albúmina, en la globulina, en la amilasa, en la fosfatasa alcalina, y también es posible que se secreten compuestos hepatotóxicos. Entonces las garrapatas pues son las que ocasionan todas estas cuestiones que impactan directamente sobre la producción. La acción nociva sobre el ganado es proporcional al número de garrapatas que lo parasitan, es decir, en cuanto o se relaciona que a mayor cantidad de garrapatas que estén infestando un animal, pues mayor será el daño que le ocasionen. Las garrapatas comienzan a ocasionar pérdidas en la ganadería bovina cuando existen más de 40 hembras de garrapatas repletas por animal, igual a 40 o más de 40, ¿sí? Las garrapatas también son capaces de producir bajas en la fertilidad del ganado, un mayor tiempo de engorda y una dificultad en la importación de razas mejoradas para incrementar la calidad genética en áreas infestadas por garrapata. Luego, todos estos impactos que tienen, ¿no?, las garrapatas, todavía hay que sumarle que ya hay garrapatas que se han hecho resistentes a ciertos ioxidicidas, ¿verdad? Por eso tenemos aquí este recuadro que nos dice: una amenaza creciente ha sido el desarrollo de resistencia a las garrapatas a los ixodicidas usados para su control en México, ya que se han encontrado garrapatas que son resistentes a organofosforados, a piretroides sintéticos y a midinas. Les digo aquí pues el ciclo de vida de Bophyllus microplus y annulatus pues es básicamente ese que tenemos aquí. Hablamos de que en esta ocasión pues sería un organismo o una garrapata monoxena que tiene como huésped único pues un mamífero de gran tamaño, ya sea un bovino, ¿no?, por ejemplo, y que va a tener un ciclo parasítico y un ciclo no parasítico. ¿Por qué? Porque se está comportando como parásito el tiempo en el que está infestando a los bovinos, pero cuando no, pues podemos decir que son fases de vida libre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede aquí? Una hembra adulta pues ya repleta se cae del bovino sobre el suelo y luego aquí pues va a realizar su ovipostura, suelta los huevos pues se van a incubar y a partir de ellos se van a eclosionar las larvas. Esas larvas pues van a estar presentes en la vegetación y luego van a buscar un mamífero al cual subirse y al cual infestar. Una vez que la larva ha encontrado un bovino en el cual se pueda alojar, entonces se va a empezar a alimentar de la sangre de ese bovino y va a evolucionar por sus diferentes estadios. De larva se va a convertir a ninfa, de ninfa a adulto, se van a desarrollar machos adultos y hembras adultas, va a suceder la cópula, se van a generar los huevos y entonces vuelve a comenzar el ciclo. La garrapata hembra repleta pues se cae del bovino y entonces comienza la ovipostura nuevamente. Bueno, ahora, ¿qué control químico se le ha venido dando a las infestaciones ocasionadas por garrapatas? Los químicos disponibles que se utilizan para el tratamiento de ectoparásitos de importancia en medicina veterinaria son sistémicos, es decir, van hacia todo el organismo. Todos los ioxidicidas son neurotóxicos, es decir, afectan el sistema nervioso de las garrapatas, de los ectoparásitos. Hay varios tipos de, pues digamos, de ioxidicidas, ¿no? Unos se clasifican como piretroides sintéticos y ejemplos de ellos es la cipermetrina, deltametrina, flumetrina, permetrina y cialotrina. Luego hay otros que se clasifican como organoclorados, como el de DDT, DDE, DDD, que es dificol, metoxiclor, aldrin o lindano. Y también pues hay organofosforados, así como hay fenilpirazolonas como el fipronil
reguladores del crecimiento como urea, benzofenil, derivados de pirimida, amidinas como el amitraz o lactonas macrocíclicas como las avermectinas, que son abamectina, ivermectina, doramectina, prinomectina y celamectina, así como milbemicinas como nemadectina y moxidectina, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta, les digo, que ya se han desarrollado garrapatas que son resistentes y oxidicidas. Tal es el caso, por ejemplo, de aquí en México se observó la resistencia a organofosforados y carbamatos por parte de las garrapatas que se encontraban aquí en la región. Entonces, pues hasta aquí tenemos el tema de garrapatas. En específico, pues las garrapatas del género Rhipicephalus microplus y Rhipicephalus annulatus. La clase de mañana pues continuaremos un poquito más con lo que son garrapatas de Dermacentor y Oxides. Sin embargo, la información en general es la que hemos visto hasta aquí. Eso es como lo general de todas las garrapatas. Y aquí pues únicamente quise resaltar ciertas características particulares de Rhipicephalus microplus. Agradezco su atención, muchachos. Nos vemos la clase de mañana. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.